La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y los lunes nos gusta comenzar con personas importantes que tienen grandes aportes que realizar. Ese es el caso de Arismendi Díaz Santana, primer gerente de la Seguridad Social. Un hombre que era de las personas más versadas sobre este tema y ha seguido en su fundación escribiendo y acaba de publicar este libro, Historia y Fundamento del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, un compendio que, como dice Arismendi, no está a la venta. Esto es para las personas que estén interesadas en el tema. En el tema, un tema de gran trascendencia para la República Dominicana. Arismendi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y a Jacqueline por invitarnos y comenzar la semana con un gran impulso. Estamos casi siempre en diciembre y ahorita comienza a bajar el interés por los temas sociales y económicos y esas cosas. Bienvenido al programa, don Arismendi. Muchas gracias. Un placer y felicitaciones por su libro. Lamenté no ir a la puesta en circulación, pero los que tenemos el multiempleo, Arismendi, no podemos. Pero no solo eso, sino que mira, yo recibí 17 excusas de gente que salió para INTEC y no pudo llegar. Sí. Yo no sé qué pasó ese día o si es todos los días, pero eso fue un enorme tapón. Bolívar, mi hermano, se tomó desde Naco a INTEC 1 hora y 45 minutos para llegar. Eso está como 3 kilómetros. Exactamente. Arismendi, si tú eres quizás, sin lugar a dudas, la memoria histórica de la seguridad social. Se critica mucho, pero hay que recordar que antes de la seguridad social, algunos teníamos seguros médicos y lo que existía era el IDSS con unas pensiones y no había un sistema provisional. Pero si se hubiese aplicado la ley como debió aplicarse, tú siempre insistió que hay aspectos de la ley que no se ha aplicado, ¿en qué posición estaríamos diferente a la actual? Bueno, en primer lugar, tendríamos igual cobertura, 98%, digámoslo así, pero no tendríamos copagos, no tendríamos gasto de bolsillo. Ya el gasto de bolsillo hubiese bajado a un 5, un 6%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Todos los pensionados tendrían seguro médico. Tendríamos el régimen contributivo subsidiado, que es para los trabajadores independientes. Porque los trabajadores independientes, Ramón, mira la lógica de la ley. Los trabajadores independientes, según los estudios que yo he hecho en base a las encuestas del Banco Central, hay un 70% que tiene capacidad contributiva. Entonces tú no lo puedes poner en el subsidiado, porque una persona que tiene capacidad contributiva, ¿cómo tú lo vas a poner como si fuera subsidiado? Número uno. Pero tampoco lo puedes poner como contributivo, porque él no tiene un patrono que lo ayude a pagar la seguridad social. Entonces, por eso se creó un régimen especial en donde el Estado pone una parte y el trabajador pone otra parte. Eso no se ha logrado. Y sobre todo, si se hubiese aplicado la ley como tú preguntas, lo más importante es que los indicadores de salud de la República Dominicana estarían al nivel de los de Costa Rica, de los de Cuba, de los de Chile, de Argentina, etcétera, etcétera. Porque la ley lo que fomenta es la salud, la prevención y la promoción de la salud. Y aquí seguimos con un régimen de enfermedad. Ahora mismo, déjame decirte para concluir esta parte, el 30% de la población adulta tiene diabetes o hipertensión y no lo sabe. Y no lo sabe porque no hay atención primaria. Y el dominicano no tiene la cultura de irse a hacer un chequeo. Eso hay que inducirlo, eso es lo que le llaman demanda inducida, que a base de propaganda, de educación y de toma de conciencia. Menos gasto de bolsillo, que pudiéramos tener una mejor salud, que es el famoso contributivo subsidiado de esos trabajadores que pueden aportar y que están fuera del sistema y que la calidad es baja. ¿Por qué otros países lo han logrado y nosotros no lo hemos podido lograr? Primero, si existe el modelo que pudiéramos replicar, y qué es lo que nos ha pasado que hasta ahora no es posible lograr eso que todos sabemos que necesitamos. Mira, hay dos explicaciones a eso rápidamente. En primer lugar, nosotros tenemos 60 años, 6 décadas de privatización de todo en el país. Y en este caso de la salud, pero también de la educación.
ninguno de nosotros aspira a tener un hijo ni un nieto en una escuela pública. Así es. Lo que quiere es llevarlo a un colegio porque asume que el colegio va a recibir Mejor una educación, mejor. claro. Así mismo ocurre con la salud. Balaguer fue el principal promotor de la medicina privada en la República Dominicana. Y desde ese entonces, los gobiernos que lo han sucedido no han hecho gran cosa para cambiar ese estilo de gobierno. Eso es número uno. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos, cuando estábamos haciendo la ley, con que ya la salud era un negocio. Habían como 40 igualas médicas, muchas clínicas privadas, mucho mejores que el Seguro Social y que Salud Pública. Y finalmente, la segunda explicación, Jacqueline, que es la más dolorosa de todas, es que la República Dominicana tiene tradición de incumplir las leyes. Sí. Porque los amigos míos del exterior, yo acabo de venir de una consultoría de Perú, me preguntan, Arismendi, pero ¿cómo es posible que una ley que hace 20 años dice que hay que hacer la atención primaria, todavía en tu país se esté discutiendo si se va a hacer o no se va a hacer? En otros países eso no se hace. O la ley se cumple o se modifica. Sí. ¿Y por qué Desgraciadamente, ha sido difícil lo de la atención primaria? Es que las clínicas privadas y los negocios de la salud tienen tanto power, tanto poder que han torpedeado eso. Eso mismo. Te voy a poner, pero no solo el negocio, el colegio médico. El colegio médico dice, bueno, la atención primaria puede aplicarse en el subsidiado. En el subsidiado no hay copago, pero no en el contributivo. En el contributivo hay copago. Entonces, ¿dónde está la explicación de eso? Oye, si la Constitución de la República dice que todos los dominicanos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y proscribe totalmente cualquier privilegio y cualquier ventaja particular, ¿por qué a unos se le va a permitir la atención primaria y a otros no? Exacto. Número uno. ¿Y por qué a uno se le permite que se le prescriban medicamentos genéricos a los subsidiados y no se le permite a los contributivos? O sea, estamos dividiendo el país en pedazos, en donde no prima la justicia, sino la capacidad de presión. Y algunos dicen de chantaje. Sí. Entonces, la gran explicación, Jacqueline, es que aquí no se cumple la ley. Porque tú te imaginas, Ramón, el tiempo que nos tomó a nosotros, eso está descrito ahí en el libro, concebir la ley de seguridad social, redactarla, difundirla en todas las provincias del país y después negociar y conversar con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas, con el colegio médico, para llegar a un consenso que es esa ley, para que ahora ni siquiera se aplique. Esos son 2 décadas perdidas. Pero hay muchas cosas. Hay la parte que es de mucha preocupación, porque ya la vivió Chile y otros países, que la gente se retire, no tenga una pensión adecuada, pero todavía lo más grave, que los recursos que hay para la pensión excedan la vida de la persona, porque el muchachito tiene 80 años, se retira a los 65, él no habrá acumulado lo suficiente para esos 15 años. Es que tendríamos que ir a un régimen combinado de reparto con ahorro, o el de ahorro se puede modificar. Mira, Ramón, el sistema de nosotros tiene ya eso que tú estás diciendo, porque el sistema de nosotros tiene un fondo de solidaridad social, que eso es reparto, y un fondo de capitalización individual, que es la otra combinación. En otros países tienen un primer pilar de reparto y un segundo pilar de capitalización individual. En el de nosotros está integrado en los dos, para que tú tengas el mismo derecho en uno y en otro. ¿Me explico? Entonces, la reforma que nosotros estamos planteando y que está descrita ahí en el libro es lo siguiente. El Fondo de Solidaridad Social es para garantizarle a aquellos trabajadores que no han cumplido con los 360 meses de cotización, complementarlo. Un ejemplo, si la pensión mínima es de 25,000 pesos en un momento determinado y el fondo mío solamente me da para 20,000 pesos, entonces de ese fondo de solidaridad social se aportan los 5,000 restantes para que yo reciba la pensión mínima. Pero de por vida. Sí, pero exactamente, de por vida. paréntesis ahí, don Arismendi. Pero es sostenible la ley, es sostenible el sistema, una vez empiecen a aplicarse esas 360 cotizaciones. Si la persona la acumuló, ok, está bien. Pero usted está diciendo también, además de eso, de que si no llegó a la 360, el gobierno le llegaría a los 360. Ahora, ¿es sostenible el sistema aplicando eso?
Eso es lo que queremos. Ahora mismo no, pero eso es lo que queremos. Por eso es que yo estoy planteando, y eso solamente lo está diciendo Arismendi Díaz Santana y la Fundación Seguridad Social para Todos, porque nadie quiere poner el dedo sobre la llaga. Yo estoy presentando lo siguiente, mira, con el avance que ha tenido la ciencia en general, la ciencia médica en particular, y el mismo progreso económico de la gente, la esperanza de vida se ha multiplicado muchísimo. Sí. Cuando la ley de seguro social se aprobó en el 1948, la esperanza de vida en la República Dominicana eran 49 años. Entonces, con cualquier contribución que tú hicieras, vamos a suponer que tu promedio fueran 6 o 7 años, eso no sufría. Pero ahora resulta que la esperanza de vida está en los 75 y 76 para 75. Las mujeres. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una persona que se pensiona a los 60 años y va a pasar 16, 17 años de pensión, y cuidado, con un nivel de vida ya ahora diferente, eso quiere decir que hay que hacer un aporte mayor. Mira, ahora mismo en Panamá, yo vengo también de Panamá, se está haciendo una modificación de la ley. La ley panameña es muy buena porque Panamá maneja dólares, balboas, pero son dólares, y siempre ha sido una economía que compite con la nuestra en crecimiento económico, como tú lo sabes. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos dicen, mira, desde el último momento en que modificamos la ley hasta ahora, los panameños viven en promedio 3 años más de vida. Entonces ahora los panameños van a tener que contribuir 3 años más para poner derecho a una pensión. Entonces aquí hay 2 cosas que hacer. O se dilata la edad. Exactamente. Aquí hay 2 cosas que hacer. Aumentar la cotización y aumentar los años. Pero de los jóvenes, no de los viejos. Los que ya tienen 50 años hay que respetarles su derecho. Exacto. Pero una persona que tiene 20, 25 años, pero tú te imaginas que una persona comience a trabajar con 25 años, trabaje 20 años y recibe una pensión a los 45. Sí. ¿Qué país, como tú dices, sostiene eso? Ninguno. De hecho, tú lo sabes, en Europa ahora mismo el mínimo que se requiere para tener una pensión son 65 años. Recuerden los problemas, para no decir los líos, que tuvo Macron en Francia el año pasado, cuando intentó. Francia es el único país que está por debajo de los 65 y él intentaba llevarlo a los 64 y tú viste cómo se volteó París y toda cosa. ¿Por qué? Porque todavía los trabajadores piensan que con cualquier contribución pueden tener derecho a una pensión cada vez mayor. Vamos a una breve pausa, que ahora que esto se pone bueno con otros temas dentro de la seguridad social, con Arismendi Díaz. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Arismendi Díaz Santana, exgerente de la Seguridad Social y presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, que acaba de poner en circulación esta obra, Historia y Fundamentos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, una explicación sencilla del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Los interesados pueden llamar a Intec, ¿verdad?, para adquirirlo, don Arismendi, o a la Fundación. A la Fundación le podemos dar ahorita los teléfonos. Ok. Sí. Don Arismendi, muchos temas, y hay uno que a veces sale en los medios y que como cuestionan el tema de si usted está de acuerdo con el sistema de gestión por veto. Por veto en el Consejo. Ajá. Porque algunos entienden que eso impide que no se avance en el sistema, ya que cada actor involucrado pueda vetar las decisiones, como que pesen igual todos. ¿Qué usted cree? Bueno, mira, yo soy el responsable de que aparezca en la ley el veto. ¿Por qué? Porque antes de yo trabajar en la seguridad social, de dedicarme a ese tema, yo fui director técnico del Infotep. El Infotep es el Instituto de Formación Técnico Profesional. Claro. En ese instituto, creado en los 80, se establece el veto, porque es un gobierno tripartito también. El Infotep está gobernado por el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Y ahí funciona el veto y nunca ha habido problema. Y como yo me fui del Infotep viendo que no había problema, pensé que eso ayudaba. Eso debe haber ayudado muchísimo, Jacqueline, si se hubiese aplicado correctamente. ¿Y ahora? Por ejemplo, los copagos. Esos copagos no están establecidos en la ley. El pago de diferencia, para que los amigos lo entiendan, ¿verdad?,
No están establecidos en la ley. Esa es una decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero los representantes sindicales ahí pudieron haber vetado esa decisión. Pudieron haberla vetado y no la vetaron. Es decir, ahí hubiera servido. Y para de que los amigos contrapeso. sepan, el veto quiere decir que aunque la mayoría esté de acuerdo Si hay uno que con no, una decisión, si uno de los sectores que veta, la anula. O sea, si en un momento determinado en el Consejo se dice, señores, hay que establecer el cobro de diferencia y copago, etcétera, etcétera, vamos a suponer. Si yo no estoy de acuerdo y yo digo, yo no voto por eso, aunque la mayoría esté de acuerdo, eso no funciona, no es ley, ¿tú entiendes? Entonces, para eso fue que se creó sobre todo. Mira, lo que le faltó al veto, y eso yo lo reconozco ahora, en este momento, lo he reconocido, fue regularlo para que no sea permanentemente mi oposición a un punto y que fomente realmente el diálogo. Pero yo te pregunto a ti, en este país, ¿en qué otra área que no sea el Infotep y el Consejo de la Seguridad Social, los trabajadores tienen la presencia y la posibilidad de vetar hasta lo que el presidente quiera? Por ejemplo, otro ejemplo, si mañana se va a poner el gerente general de la Seguridad Social y quieren poner a un Juancito de los Palotes que los trabajadores entienden que no funciona, que no es comprometido y que no va a ser positivo, ellos se oponen y ni siquiera el presidente lo puede nombrar. Eso es derecho al veto. Pero, repito, ustedes saben que ha habido un movimiento sindical un poco voluble, una serie de situaciones de crítica que se hacen, y finalmente viene una serie de acuerdos que se producen. Tú eres indulgente con el sindicato. ¿Cómo es? Con los sindicalistas, tú eres indulgente. Bueno, indulgente porque a veces hay gente buena ahí, gente muy buena ahí, pero hay de todo. Pero entonces, ese es el problema, Ramón. Como en el Consejo hay 3 representantes obreros o sindicales, para que haya veto, los 3 tienen que estar de acuerdo. Porque si hay 2 que dicen que no quieren que esa ley pase y el otro dice que sí, entonces la ley es ley. ¿Qué no pasa con los empresarios? No, igual también, igual para el Estado. Tienen que los 3 empresarios estar de desacuerdo con esa cosa para que no pase. Porque si uno de ellos pasa, porque la ley dice por lo menos un voto de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno, por lo menos un voto. De modo que si tú tienes 3 y uno de ellos vota, entonces la ley pasa de todas formas. Hay un tema que ha sido de debate y está de verdad más caliente en estos días, que es el tema de la cesantía. Famoso tema. Ya hay un proyecto que no incluye la cesantía, el que sometió el gobierno, pero sin embargo siguen debatiendo los trabajadores. Tú tienes un artículo, varios artículos ahí donde tú tratas el tema de la cesantía. ¿Cuál es tu posición? Mira, la cesantía tiene una historia y se viene arrastrando desde hace 20 y pico de años. En primer lugar, vamos primero, para que la gente sepa. El Código de Trabajo establece la cesantía cuando el empleador, tú eres mi empleador, unilateralmente tú decides prescindir de mi servicio. Eso quiere decir una compensación por una decisión unilateral que tú tomas. Entonces yo tengo derecho a una cesantía. Cesante, por eso es que viene de cesantía, ¿no verdad? Ahora bien, si yo, por ejemplo, renuncio, yo no tengo ningún derecho a una cesantía porque soy yo el que estoy decidiendo eso. Es solamente cuando el empleador hace eso. ¿Qué ocurre? Que esa cesantía se estableció en el Código de Trabajo en el 1992, cuando se aprobó el Código. Cuando se aprobó el Código todavía no existía la Ley de Seguridad Social, lo que existía era el Seguro Social, que ustedes saben lo que era eso. Entonces, ese concepto de la cesantía de entonces es diferente a lo que plantea en sentido general la nueva situación donde todos los trabajadores tienen derecho a un retiro, a una pensión. El tema de la cesantía se planteó al final, eso es lo que yo explico en el libro, al final cuando ya prácticamente todo estaba resuelto y había un consenso entre los empleadores, los trabajadores, el gobierno, el colegio médico, etcétera, etcétera. Pero, de otros temas, menos de ese. No, ese tema no se conocía ni se iba a tratar en la ley. Por eso. Ni se iba a tratar. O se dejó de último para avanzar. Los empresarios de Zona Franca y de Zona Ore, hoteles y restaurantes, a último minuto fue que plantearon ese tema. Ahora, un paréntesis. 1 año y medio antes, que yo le daba
consultoría y le daba cursos a esos grupos, a la gente de Zona Franca y a Zona Ore, ellos me plantearon el tema a mí personalmente, como profesional. Yo no lo conocía el tema. Y yo les dije a ellos, yo les recomiendo que ustedes busquen un consultor, hagan un estudio para que fundamenten la posición que ustedes quieren que se tome en consideración. No lo hicieron. Volvemos al tema. Cuando ya la ley se va prácticamente a aprobar, tratan el tema, pero todavía no tienen ningún instrumento a mano que nos pueda servir a nosotros para analizar el problema y buscarle una solución. Como eso no se pudo, yo logré con los dirigentes sindicales una modificación de la ley en un artículo, creo que el 80, que dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social se obliga a estudiar la posibilidad de convertir, de crear un seguro de desempleo, porque la alternativa a esa cesantía que está planteada en la ley, en el Código de Trabajo, es una cesantía de menor cuantía, digámoslo así, que es lo que andan buscando los empresarios, pero compensada con un seguro de desempleo. ¿Cuál es la ventaja del seguro de desempleo? Que no solo yo tengo derecho a eso cuando tú me cancelas como empresario, sino que si yo también renuncio, yo también tengo derecho a un seguro de desempleo, que es una cosa mucho más amplia. Sí. O sea, la cesantía se da para una minoría. Y es cierto que la cesantía en determinado momento puede quebrar a una empresa. Que sí pesa mucho. Porque si es una empresa pequeña y hay una persona que tiene 10 o 15 años trabajando, cuando tú sumas todas las compensaciones, a lo mejor esa empresa no tiene con qué atender eso. Por esa razón, lo que hacen en otros países es que la cesantía como tal tiene una menor dimensión de compensación, pero a cambio de eso, no es para perjudicar al trabajador, a cambio de eso tiene un seguro de desempleo. Y repito, el seguro de desempleo es universal. No importa que tú me canceles o que yo renuncie. Yo estoy desempleado y tengo derecho a una compensación. Aquí compañías ¿Qué es privadas lo que ocurre en tienen Estados Unidos, en Canadá, en México, en cualquier parte del mundo, en Chile? Hay seguro de desempleo y cuando la gente queda desempleada, por la razón que sea, recibe una compensación durante una cantidad de meses y de tiempo hasta conseguir un empleo. Perfecto. Y eso es lo más lógico. Qué pena no tener más tiempo, Arismendi, pero... Perdón, se me olvidaba. Entonces, la Seguridad Social, cuando yo era gerente, contrató a un organismo chileno para que hiciera un estudio de factibilidad de ese seguro de desempleo. Se hizo el estudio de factibilidad, aparentemente resultaba un poquito caro y entonces no hubo acuerdo sobre eso. O sea que al final estamos como al principio, a pesar de que el Consejo, en la época mía, hizo el esfuerzo de hacer un estudio de factibilidad a ver si se podía establecer un seguro de desempleo. Esa es la ventaja de la memoria histórica. Muchísimas gracias, Arismendi y Diana Santana. No, gracias a ustedes por venir. Te vemos pronto por contigo. Hay que seguir consultando y asesorándose. Cómo no, cuando sea necesario, con mucho gusto. Porque Ramón y Jacqueline, ustedes hacen una gran labor. Porque miren, esos trabajadores como están un poco más ilustrados y mejor conocidos sus derechos. Porque uno de los problemas que tiene el sistema de seguridad social es que la gente no lo conoce. Exacto. Y a veces no sabe ni siquiera cuáles son sus derechos, ni mucho menos cómo reclamarlo. Y el que no conoce algo tiene la desventaja de que el que lo conoce. Así es. Muchísimas gracias, Arismendi. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar sobre becas internacionales.